Bueno, el objetivo de hoy es comprobar cómo funciona una bici eléctrica, ¿no? Qué usos se le pueden dar, qué ventajas y desventajas o de usabilidad tienen estas bicicletas, si bien para un uso lúdico o un uso más deportivo. Y voy a hacer una ruta que habitualmente con la bicicleta normal, muscular, vamos a decir, suelo venir a tardar sobre unas 2 horas y media, dependiendo del tiempo que hace, del calor, del frío, de cómo esté el suelo, el terreno, etcétera. Así que podré comparar. Cuidado que ahora viene repecho y llevo la bicicleta apagada. Podré comprobar si realmente estas bicicletas sirven para hacer deporte, ¿no? Para quizás desmentir un poco todas estas frases que se escuchan, frases de sofá, de que con una bicicleta eléctrica pues no se hace deporte, ¿no? No valen para hacer deporte, que es como hacer trampa. Así que veremos qué conclusiones saco después de hacer esta ruta. Espero que se me oiga bien, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Poder sacar conclusiones desde el punto de vista de una persona de casi 50 años que lleva 8 meses sin poder hacer deporte con el tema del confinamiento, COVID, post-COVID y toda esta historieta, y darle un poco de perspectiva y luz. Al menos, hola, al menos os lo podré decir desde mi punto de vista. Vamos allá. Una de las cosas que hay que desmentir con estas bicicletas es que no sirven para pedalear cuando te has quedado sin batería. Dicen. Es decir, si se te acaba la batería, la llevas chunga para volver a casa. Bueno, estoy rodando a 24 km/h con el motor apagado. Y cuando se trata de llanear, obviamente no subiendo, son bicicletas estas con las que podemos mantener una velocidad sostenida de entre 25 km/h y 30 por hora. Hablo, insisto, llaneando sin ningún problema. Es decir, quizás lleguemos a casa con un poquito más de esfuerzo por nuestra parte si nos quedamos sin batería, pero fijaros que yo ahora estoy rodando sin ella y lo hago igual. Bueno, última prueba que quiero hacer es justo cuando acaba este tramo de bajada, esta pendiente en la que estoy ahora. A partir de ahí la pista se nos va a convertir en una especie de sube y baja donde mantenemos cota y digamos que vamos a ir manteniendo una misma altura, una misma cota de altura, y por tanto es una pista como esta, muy rodadora, en la que voy a tratar de rodar sin asistencia. Vamos a ver hasta qué punto esto va a ser posible, porque con la bicicleta muscular es un tramo muy divertido en el que se puede rodar rápido, con sus zonas más lentas obviamente, y veremos hasta qué punto esta bicicleta se ve lastrada por el peso. Aquí. Y empezamos a 34 por hora. Frenamos aquí. Estas son las zonas en las que digo, vamos a ver hasta qué punto el peso lastra. Ahora voy subiendo
pero sigo manteniendo 29 kilómetros por hora. Voy bajando de velocidad, obviamente, 25, pero en cualquier caso, incluso con el motor apagado, a estas velocidades, quiere decir, a estas velocidades con el motor encendido, no dispondría de asistencia. Por eso insisto en ir con el motor desconectado. ¡40 kilómetros hora! Ahora subimos. ¡Au! 29 por hora. Pulsaciones 147. 25 por hora. Y sigue siendo una bicicleta. Cuesta más pedalear, obviamente, que con una muscular, pero allá vamos. Y vamos rápido. ¡Wow! Bueno, la primera rampa a la que me voy a enfrentar es el Pico de Maiaga. Es una pequeña colina que hay cerca de aquí donde yo vivo y que normalmente con la bicicleta muscular, al ser una rampa no demasiado pronunciada y tampoco demasiado larga, pero vamos, que digamos que tiene un tamaño, sí, medio largo, suelo llegar bastante cansado, falta de aire, con falta de aliento a su cima, ¿no? Y pese a que es un sendero, como estáis viendo, súper bonito y súper agradecido cuando lo has conseguido, pues hay que tener eso en cuenta a la hora de analizar esta historieta, ¿no? Y voy a tratar de subirlo todo en modo eco. Quizás al final, vamos a decir que pican bastante más hacia arriba, tenga que poner el modo pista. Veremos a ver hasta dónde dan mis piernas con una bicicleta de 20 y pico kilos. En modo eco, lo que sí os puedo decir es que esta cuesta, esta rampita, la subo más fácil, pelín, no mucho, más fácil que con la bicicleta muscular. Hay que tener en cuenta que esta bicicleta no solo tiene motor, sino que tiene 20 y tantos kilos, y el modo eco es una especie de balance, de equilibrio entre lo que sería una bicicleta muscular y llevarla parada, llevarla con el motor apagado. Es decir, nos equilibra un poco ese sobrepeso que llevan estas bicis, debido obviamente a su motor, que tampoco es tan grande, pero sí las enormes baterías que calzan, ¿no? Voy a 157 pulsaciones. También decir que mi máximo de pulsaciones, después de un problema cardíaco que tuve, suele rondar los 170. No me vais a negar la belleza del entorno, ¿eh? Es precioso. Curva de 180 grados y ahora sí, a subir. ¡Uah! Vamos allá. Yo creo que voy a poder seguir subiendo en modo eco hasta la rampa final. Vale. Y aquí es donde, sin duda también, voy a tener que poner el modo pista. Lo pongo ya. Porque esta última rampa, muy corta, pero es intensa. Fijaos, a partir de aquí. ¡Uah! Paredón. Pero subo sin problemas. Quitamos el modo pista y ya estoy.
Esta pendiente la habré subido yo íntegra de abajo arriba, sin tropezar, sin caerme, sin pararme, media docena de veces en mi vida, quizás 10 veces. Hostias, ¿cómo está esto ahora? ¡Oh! ¡Madre mía! Aquí falta muchísima tierra. ¡Uf! ¿Cómo está esto? Esto puede con todo. Bueno, esto sí está ya más como siempre lo he conocido, pero ahí abajo como que el agua se había llevado mucha tierra. Pero bueno, veis que con una máquina como la que llevo ahora es relativamente hasta sencillo. Ojo. Las zarzas. Que eso no quita para que tenga su dificultad. Esta sería ya la parte más complicada de esta rampa, y a partir de aquí, bueno, pues se convierte en un sendero normal, ¿no? Veis que me falta el aliento. Hemos subido a las 153 pulsaciones y para aquellos que piensen que con una bicicleta de estas no se hace ejercicio, bueno, pues esta es la historia, ¿no? Quizás no tanto en el mismo tramo como lo haríamos con una bicicleta muscular, pero el ejercicio está ahí. Menos de un sofá. Bueno, a la hora de bajar, aunque tengo que decir que no es comparable a una bicicleta más ligera, sí que podemos ver en estos modelos eléctricos, un mayor aplomo cuando se trata de negociar terrenos comprometidos, como pendientes con inclinaciones variables hacia los laterales, ¿no? Donde los balones, estas ruedas enormes que llevan, ayudan siempre a un agarre, a un mejor agarre. El peso que tienen también hace que se claven mejor a la tierra y no sean tan nerviosos ante cualquier inconveniente que nos encontramos. Pero también hay que decir que esto los hace muy torpes, porque este peso que por ende los lastra acaba repercutiendo en una mayor dificultad a la hora de moverlas o de hacerlas girar en terrenos más tortuosos, ¿no? Siempre hay contras y siempre hay puntos a favor con cualquiera de estas bicicletas. ¡Wow! Que no era por allí. ¿Cómo baja esto? Madre mía, qué burrada, ¿cómo baja esto, tú? Ahora hay que sujetarla como una moto, ¿eh? Su padre. El manillar se agarra con mucha más fuerza que una bici muscular, muchísima. Ojo, que es para la derecha, tú. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Alto de Sollube, habréis visto
Unas vistas increíbles las que tengo desde aquí y la pregunta del millón, ¿no? Bicicleta eléctrica, la tengo aquí. ¿Qué es una bicicleta eléctrica? ¿Para qué sirve una bicicleta eléctrica y qué puedo hacer con ella? Bueno, pues la respuesta más obvia es que es una bicicleta normal como cualquier otra a la que se le ha adaptado un motor con una batería que nos asiste, ojo, no trabaja por nosotros, nos asiste cada vez que pedaleamos, con varios niveles de asistencia, vamos a decir, donde desde un pequeño empuje hasta un empuje bastante bruto, vamos a decir, nosotros podemos adaptar nuestra capacidad de pedaleo, vamos a decir de alguna manera, la potencia de nuestros pies y nuestra propia habilidad a la potencia extra que nos aporta la bicicleta para poder sencillamente subir por sitios donde antes no podíamos subir, por alargar nuestras rutas o simplemente el placer de pasear por senderos y sitios como este, ¿no? Así que es una bicicleta que nos va a servir desde un uso lúdico, como puede ser una bicicleta eléctrica de ciudad para movernos con ella, hasta una bestia como estas, mountain bike, donde pues podremos explotar todo nuestro potencial acompañados, eso sí, de lo que nos asiste la bicicleta para hacer las mayores burradas que se nos puedan ocurrir. Y por supuesto, bicicletas de carretera por donde podremos circular, como haríamos como cualquier otra bicicleta muscular, nuestros paseos por carreteras. Así que, de alguna manera, estas bicicletas lo que nos permiten fundamentalmente es alcanzar esos sitios, lugares, distancias, recorridos que no podríamos hacer con una bicicleta muscular. Bien porque no tenemos el entrenamiento, bien porque no nos sentimos capaces de llegar a esos sitios por nuestros propios medios, o simplemente porque queremos disfrutar de una manera más relajada de una actividad, ¿no? Pero si nos ponemos serios, y habréis podido verlo a lo largo de este vídeo, también sirven para entrenar, y entrenar duro. Es decir, nosotros, dado que esta bicicleta o estas bicicletas así lo permiten, podremos adaptar el tamaño del empuje que recibimos por parte del motor acompañados de la batería a nuestras propias ganas en esos momentos de entrenar a mayor o menor intensidad y poder hacer así un entrenamiento de mayor o menor calidad. Así que de la exactamente misma manera que utilizamos un motor, un acelerador en un coche, nosotros también podremos hacerlo. Aquí, obviamente, siempre hablamos de un motor que nos asiste, no empuja por nosotros. Siempre podemos hacerlo de esta manera para adaptar pues nuestros gustos en el momento, ¿no? La capacidad o las ganas que tengamos en esos momentos de querer sufrir, hacer más un entrenamiento serio o simplemente salir a dar un paseo. Este modelo en concreto, esta Bottecchia, no sé cómo se diría, Proton, ¿cómo veo yo la asistencia que me da este motor respecto a lo que hasta ahora he podido hacer yo, que es andar una bicicleta muscular? Bien, tiene 3 modos de asistencia. El primer modo, bueno, tiene 4 modos de asistencia. Uno de ellos es motor apagado, es decir, asistencia cero. Podemos pedalear libremente, cuesta un poco más porque las bicicletas, este tipo de bicicletas, son mucho más pesadas, digamos que rondan el doble del peso de una bicicleta muscular de doble suspensión, y ahí tendremos que poner todo de nuestra parte para poder seguir pedaleando. Ojo, la ventaja que tiene esto es que no necesitamos del motor ni de la batería para poder llegar a casa en caso de que se nos acabara esta. Así que podemos pedalear en modo cero, en modo motor apagado, igual que haríamos con cualquier otra bici, siempre, obviamente, con el exceso de carga que llevaríamos de la bicicleta. Punto número 2, el modo eco. En el modo eco, digamos que podemos rodar quizás un pelín más fácilmente de lo que yo hago con mi bicicleta muscular. Esto podríamos decir que se equipararía un poquito si utilizáramos una bicicleta de la misma gama que estoy utilizando yo este modelo eléctrico. Es decir, mi bicicleta viene a pesar, mi bicicleta de doble suspensión, unos 13,5 kilos, pero si ya hablamos de topes de gama, como podría ser esta, hablaríamos de una bicicleta de doble suspensión que rondaría los 10 kilos, 10,5 kilos, con lo cual este empuje que recibimos por parte de la bicicleta, que en mi caso con mi bicicleta es un pelín superior al que puedo notar con la bicicleta muscular, esto se equipararía si utilizaríamos una bicicleta, pues eso, que rondara los 3 kilos menos, que podría sacarse o diferenciarse mi bicicleta de una tope de gama muscular. Así que el modo eco nos asistiría más o menos
como si nuestra bicicleta eléctrica fuese muscular, es decir, como si le rebajáramos esos 10-15 kilos extra que pudieran tener las bicicletas eléctricas y estuviéramos pedaleando con una bicicleta muscular, quizás un pelín más de ventaja en este caso, en el caso de la bicicleta eléctrica. Pero ¿qué pasa cuando le damos al modo pista, a este segundo modo donde recibimos más empuje? Bueno, este modo yo lo usaría y lo he usado, sobre todo cuando se trata de subir verdaderas rampas comprometidas que de otra forma sufriríamos mucho o durante mucho tiempo en una rampa con una bicicleta muscular. Es decir, pondríamos toda nuestra capacidad al límite para poder subir esa rampa. En este tipo de situaciones yo recomiendo poner el modo eco, activar el modo pista, porque de esta manera podremos subir esas rampas como si fueran rampas menos pronunciadas. De esta manera, pudiendo, incluso ahorrando ese extra en la fuerza de nuestras patas, poder hacer rutas más largas, estar más tiempo disfrutando de esta afición, pero siempre sería una cosa que yo utilizaría bien poco a lo largo del recorrido. Y el tercer modo, o bueno, el cuarto, si lo viéramos desde el punto de vista de todos los que lleva, ¿no? Pero el tercer modo de empuje, que sería el modo boost, el modo turbo de esta bicicleta, apenas lo he utilizado para la típica rampa muy bestia en la que yo jamás podría subir en una bicicleta muscular. Es decir, ese tipo de rampa en la que sí o sí, no importando en la condición física en la que me encuentre en el momento, nunca jamás hubiera podido subir con una bicicleta muscular. Aún así, si las pendientes se ponen muy bruscas o el piso está lleno de pedruscos muy tochos, este modo boost tampoco nos va a ayudar a llegar a esos sitios casi porque necesitamos bicicletas de trial, pero sí en rampas muy bestias, muy pronunciadas. Si estuviéramos muy cansados, es que apenas sabría deciros para qué utilizaría el modo turbo, pero sería para esas situaciones muy comprometidas y de alguna manera casi impensables, ¿no? El modo eco y el modo pista es lo que yo he utilizado en un 90% de los casos. 90% de los casos, ¿por qué digo? Pues porque el resto lo he hecho a pedal. Es decir, en una ruta como hoy yo habré utilizado quizás habré utilizado un 20% el modo no asistido, el modo pedaleo libre. ¿Por qué? Porque llaneando y bajando no hace falta, es una bicicleta con la que tranquilamente, fácilmente podremos alcanzar los 25-30 km por hora sostenidos sin hacer un gran sobreesfuerzo. Es decir, se puede pedalear con estas bicicletas y se puede querer sufrir si así lo deseamos, ¿no? Y digamos que el resto, el 20% extra, lo habré utilizado, ese 80% extra lo habré utilizado en un 70% en un modo eco y un 10% en modo pista. El modo boost, hoy, desde luego, no lo habré usado en ningún momento del recorrido. Y en cuanto a lo que son las sensaciones de uno, ¿no? Las sensaciones de uno. Os voy a dejar dos enlaces abajo para que vosotros podáis comparar qué es un poco vamos a hacer esta pregunta que siempre nos hacemos. ¿Con una bicicleta muscular se entrena más que con una bicicleta eléctrica? ¿Con una bicicleta eléctrica realmente se entrena? Bueno, pues las conclusiones a las que yo he llegado es que con una bicicleta muscular el sufrimiento es un pelín superior durante más tiempo. Es decir, no es muy superior si así queremos, si nosotros lo que queremos realmente es entrenar, pero sí lo hacemos durante más tiempo. Una vuelta que podría alargarse hacia las 4 horas 10 minutos, quizás lo podría hacer en unas 3 horas 45 minutos en una bicicleta eléctrica. Es decir, podríamos incluso hacer una vuelta de 4 horas, pues prácticamente en 1 hora menos. Pero, ¿qué es lo que he notado en este tiempo en el que he estado rodando con la bicicleta eléctrica? En que mi actividad física es más regular, tirando hacia
alto cuando he estado pedaleando con ella. Mis pulsaciones medias han subido ligeramente y sobre todo mis pulsaciones máximas en determinados momentos han llegado a regímenes muchísimo más altos, porque le estoy exigiendo mucho más a mi cuerpo, a mi cabeza, a mi habilidad y a mi destreza, subiendo determinadas situaciones, por determinadas rampas, utilizando el modo boost, no, perdón, el modo pista y el modo eco, de una manera que mi condición, a mi condición se le exige mucho más. Así que quizás incluso yo diría que en un entrenamiento más corto, eso sí, ha sido más intenso y de más calidad en esta bicicleta eléctrica, llegando a incrementar quizás un 20% e incluso mis pulsaciones medias. No sé si sabría decir tanto, pero un 15%, alrededor de más o menos ese 15-20% mis pulsaciones medias en muchos tramos. Así que quien tenga dudas de si con una bicicleta de estas se entrena, ya os digo yo que sí, y sobre todo con una bicicleta de estas se disfruta. Así que es lo que pienso seguir haciendo yo, por lo menos en la mitad de ruta que me quedaría ahora hasta llegar a casa. Lo voy a hacer por otro camino. Si he subido antes por esa, vamos a decir, esa vertiente de la ladera, ahora voy a bajar por esa otra y al final acabaré rodeando todo el entorno para llegar a mi casa. Así que una de las cosas que se puede hacer con estas bicicletas, ya os digo yo que aparte de entrenar duro, si así lo queremos, es disfrutar. Así que allá vamos.